Entonces, te decía antes del cambio, Isidoro, que se hablaba durante los gobiernos de Balaguer de dinero inorgánico. Eso no, ya no se usa, la emisión de dinero inorgánico. Sí se usa, sí se usa. Por ejemplo, el salvamento bancario fue pagado todo con dinero inorgánico. Y ahora, de todos el dinero que el Banco Central pierde, que el expresidente Leonel Fernández habló de 49.000 millones de pesos este año. Yo no sé si es exactamente eso, pero por ahí anda. Es decir, esa parte no era mentira, eso es verdad. De todo ese dinero, hay una parte que el gobierno lo paga de su presupuesto, que según el gobernador lo que han pagado son 11.000 millones, y hay otra parte que se financia con dinero inorgánico. Es decir, el Banco Central, cuando le paga a la gente que tiene certificados en el Banco Central, le paga sus intereses, lo paga con emisión de dinero. Y eso es inorgánico. Ahora, ¿qué hace el Banco Central después? Para volver a recogerlo, para evitar que ese dinero inorgánico siga circulando, que vuelve y emite más certificados, se endeuda nuevamente y esa deuda sigue creciendo. Los estados no quiebran. Mira, los estados teóricamente no deben quebrar, pero un país puede entrar en una etapa de degeneración, de regresión en términos económicos, y hay muchísimos ejemplos de estados de ese tipo que pueden ser fruto de problemas de malos manejos económicos. Haití es un país que se ha pasado, no recuerdo cuánto tiempo, caminando para atrás. Argentina tuvo un periodo larguísimo de su historia así, que es, digamos, lo que más se parece a lo de decir que un Estado quiebre. Ahora, si se está hablando de quiebra en el sentido en que se usa en el argot empresarial, bueno, pues ahí es diferente, porque, bueno, tú tienes que conocer mucho más que yo de eso, que la legislación que se aplica a lo público, a la finanza pública, no es exactamente la misma que a la privada. Isidoro. Ahora, yo quería así decirte que la emisión de dinero inorgánico es una forma de financiar un déficit. Puede ser una forma. Cuando el gobierno gasta 1.000, pero nada más recibió de ingreso 800, esos 200 de algún lado tienen que salir. Y pueden salir de empréstitos tomados, de venta de bonos, pueden salir de acumular cuenta por pagar, como ha ocurrido mucho este año con empresas constructoras, con empresas que le suministran electricidad y cosas de ese tipo. Pero también puede provenir de emisiones inorgánicas, que en el caso dominicano, cuando hablamos del déficit del sector público consolidado, no es solo del presupuesto, incluye al Banco Central y, como te dije, hay una parte de la parte correspondiente al Banco Central que sí se ha estado financiando con dinero inorgánico. ¿Esta situación es igual, peor o diferente que la situación generada con la crisis bancaria? No es igual, no creo que sea igual. Son dos fenómenos completamente distintos. Primero, en el caso de la crisis bancaria fue un robo privado con implicaciones públicas porque no hubiera tenido lugar si no hubiera habido una gran complicidad que involucró a muchas autoridades públicas, vamos a ser francos. Pero es una cosa diferente. Y acá, para poder hacer esto, que yo creo que en lo fundamental se hizo para beneficiar al expresidente Leonel Fernández, no digo que para beneficiarlo llevándose el dinero para su casa, pero sí para beneficio suyo en términos de facilitar su regreso al poder en el año 2016
y de asegurar las condiciones ahora para aquello, pues hay algo que tiene mucha connotación de corrupción, pero tampoco se puede decir que sea un robo, como en el caso de la crisis bancaria. En términos de magnitudes, no sé, no me he puesto a calcular cuál será diferente. La crisis bancaria tuvo un costo de unos 100 y algo de mil millones de pesos, pero son pesos del año 2003, 2004, que no es lo mismo que pesos de hoy. Ahora el déficit público no autorizado originalmente por el Congreso, si se llevó de 22.000 a 200.000, estamos hablando de 178.000 millones, es una cuantía muy grande, tiene implicaciones, pero como no fue financiado así por emisión inorgánica como la crisis bancaria, pues no tuvo el impacto en términos de inflación y empobrecimiento de la gente que el de aquella ocasión. Isidoro, decíamos para concluir el segmento anterior, que si este tipo de déficit o este tipo de decisión se hace solo, es decir, el presidente decide erogar o invertir dinero mío y tuyo, él solo. No hay un equipo que le puede decir, señor presidente, eso no se debe hacer o no vamos a hacerlo. Es decir, eso lo hace el presidente solo. Sí, mira, nadie le advierte. Normalmente en una sociedad con un Estado más fuerte, que tiene una burocracia pública más profesional e independiente, eso no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido porque en una sociedad así la burocracia, fuera de obedecer a su superior, también le tiene miedo a la ley y le tiene miedo al juicio de los demás. Y normalmente la burocracia es el primer contrapeso para el respeto de la institucionalidad, y lo lógico era que hubiera una serie de funcionarios que le dijeran, mire presidente, esto yo no lo firmo, o esto yo no lo hago, o esto no se puede, y que el presidente no hubiera podido hacer eso. Pero el tener una burocracia que no tiene esos niveles de independencia y profesionalidad, y además el no tener temor al resto de los poderes, porque eso es uno de los problemas serios que tiene. El doctor Leonel Fernández no le tiene ningún temor a los otros poderes porque entiende que los otros poderes finalmente van a responderle a él. Provocó que pudiera actuar de esa manera. En cualquier país un poquito más civilizado que República Dominicana, eso no hubiera ocurrido. Otro aspecto, Isidoro, ¿eso se descubre después de agosto o ustedes como técnicos podían buscar los números y saber que había un déficit? Mira, los economistas trabajamos con las cifras, con cifras estadísticas. Porque ahora, entonces ellos sabían que eso se iba a descubrir. ¿Qué problemas hay con las cifras estadísticas? Primero, que se preparan y se publicitan con cierta tardanza. Y en el caso de las cifras estadísticas de la finanza pública, afortunadamente ahora, después del cambio de gobierno, o no recuerdo si unos días antes, comenzaron a ponerse más o menos rápidamente, pero antes tenía muchos retrasos de meses. Y en meses ocurren muchas cosas. Y segundo, son incompletas, porque en República Dominicana se utilizan mecanismos un poco informales que escapan al control de lo que hacen la contabilidad y de donde salen las estadísticas. Pero las estadísticas que había hasta el 16 de agosto sí decían que se venía generando un déficit mucho más grande del que estaba aprobado. Lo que pasa es que no lo decían todo. Es decir, de ahí se podía sacar que en este año íbamos a tener un déficit probablemente de unos, qué sé yo, 100.000 millones de pesos. Pero lo que pasa es que después se comenzaron a descubrir cosas de gastos que se habían hecho, que no se habían registrado, que no se habían